Seguimos hablando de la bajante y como les decía hoy, como les adelantaba, tratando también el tema de los puertos, de las consecuencias y de las pérdidas y cómo están trabajando en estos tiempos. Y es por eso que estamos en contacto con Luis Estelios, presidente del ente autárquico Puerto Diamante. Luis, ¿cómo le va? Muy buenos días. Jessica lo saluda, ¿cómo anda? Hola Jessica, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo sobre todo. Luis, bueno, hablábamos de la bajante del río Paraná, un hecho histórico sin lugar a dudas, imágenes que van surgiendo día a día, pero bueno, los puertos también afectados con esto, ¿no? Bueno, estamos asistiendo a un fenómeno excepcional del río Paraná que no se daba prácticamente desde el año 1944, pero el actual es el más extenso en el registro histórico, ya que ya hace más de 2 años, o prácticamente 2 años, que nosotros venimos observando esta situación. Un poco como para poner en situación a la audiencia con respecto a lo que está sucediendo, el río Paraná es el más extenso de Sudamérica, se nutre de las precipitaciones especialmente del sur de Brasil, y tiene un caudal aproximado, sobre todo en esta zona, es decir, va variando de acuerdo a los sectores del río Paraná, pero en esta zona de aproximadamente 16.000 metros cúbicos por segundo. Y hoy el INA, es decir, el Instituto Nacional del Agua, está hablando de que el río tendría el 40%, es decir, aproximadamente 6.000 metros cúbicos por segundo. En el año 44 estuvo en el orden de los 5.000, o sea que nos estamos aproximando, de manera tal de que, como dije al principio, estamos asistiendo al fenómeno excepcional, que es el más extenso, pero que se puede llegar a transformar en el más pronunciado, porque hay un pronóstico de que va a continuar bajante. Hoy el río de Diamante está a menos 5 centímetros del cero, cuando en el estiaje, digamos, en el periodo que normalmente, que es agosto-septiembre, tiene que estar bajo, la altura promedio es 2,60 metros, 2,80 metros. Y esto naturalmente, digamos, afecta a todos los factores que influyen en el río, es decir, por supuesto la navegación. Hoy en Diamante hemos tenido 2 inconvenientes con el ingreso de barcazas. Las barcazas son las naves con menor profundidad que puede haber, y eso nos ha obligado a estar atentos. Yo he pedido personal de la Dirección de Hidráulica para que haga un monitoreo permanente, y hemos con la empresa Cargill organizado una especie de logística a partir de la cual, haciendo una traza sobre el ingreso a los muelles, se pueden ingresar entre comillas normalmente, porque hoy las barcazas tienen que cargar un poco menos de lo que cargan habitualmente, pero con eso estamos sosteniendo la operatividad del puerto de Diamante. Que eso, Luis, también genera más gasto, ¿no? Porque antes venía el buque, amarraba, se cargaba directamente al buque y listo, y ahora de esa barcaza quizás se necesitan más, o el traspaso a los buques más en el Río Grande. Bueno, 2 cosas. Nosotros tenemos un proyecto de dragado integral del acceso del puerto Diamante, que estamos analizando hacerlo o no hacerlo en función de la cantidad de dragado que debe hacerse ahora con el río bajo. Es decir, uno tiene que asegurar determinada profundidad para posibilitar que los buques de gran calado puedan ingresar, cosa que o generaría un sobredragado o eventualmente algún diseño de dragado diferente al que habitualmente se hace. Eso por un lado. Y por otro lado, las barcazas, como yo acababa de decir recién, para poder ingresar ya tienen una complicación y tienen que cargar menos. El que cargue menos, de la misma manera que un camión, hace que el flete sea más caro, porque la cantidad de carga que hay sobre, digamos, el mismo transporte hace que el producto termine costando más desde el punto de vista unitario. Claro. Luis, hacía mención de que están analizando ahí si hacen el dragado o no. Veíamos esta semana imágenes de un caballo que no alcanzó, lo decía recién, a hacer un azote siquiera, ¿no? Pasó casi caminando el brazo ahí enfrente al puerto, ¿no? Me imagino que la situación es difícil. Un poco para que se interprete esa imagen que se ha viralizado y que realmente es impactante, ¿no? Porque nosotros tenemos prácticamente 7 metros
de profundidad asegurada, y hay un caballo en un sector del puerto puede pasar caminando desde la isla a la zona continental, pero ese lugar donde pasó es donde ya terminó el puerto, es decir, donde básicamente los buques o las naves que ingresan no van hasta ahí, o sea, claro, no es que es todo el ancho del puerto esa altura. No, es el sector posterior. Y esto ya se viene dando de hace 3-4 meses, o sea, para que se entienda también de que esto no es una circunstancia actual. Ese caballo probablemente hace 3-4 meses también podría haber pasado. Lo que pasa que hoy, en la visión general de lo que es el puerto, especialmente porque han surgido los bancos de arena que se visibilizan porque bajó el río, es como que algunos se han animado a hacer eso. Indudablemente que también en todo el acceso uno puede encontrar dunas en donde puntualmente en algunos lugares, especialmente los beriles son los costados, pueden haber gente que vaya en una canoa, por ejemplo, y que de pronto se le vare la canoa y que se bajen y que la empujen y que, bueno, sigan remando. Sí, sobre todo en los pescadores se ve eso habitualmente. Es una situación absolutamente complicada. Es decir, esto, a nivel nacional se ha dispuesto la emergencia del río Paraná, a nivel provincial también se ha dispuesto la emergencia ambiental del río Paraná. Esto tiene que ver con todos los factores en los que influye el río, están afectados, la fauna hícola, el consumo de agua, el riego, la posibilidad de que se produzcan incendios en las zonas ribereñas y por supuesto la navegación, que provoca enormes perjuicios dado que la profundidad del agua tiene que ver con el costo del transporte. A mayor profundidad de agua se puede cargar más, y a mayor carga en un mismo buque evidentemente es más barato el transporte de esa mercadería. Sí, tal cual. Luis, por último, y ya lo libero también, ¿van a estar recibiendo dentro de esta emergencia algún tipo de ayuda? ¿Cómo es la parte económica para solventar estos posibles dragados que van a tener que realizar o para paliar las consecuencias de esta bajante? Bueno, la primera cuestión es verificar concreto qué es lo que hay que hacer. Nosotros estamos haciendo análisis de todo tipo, pues por eso yo he pedido, como dije hoy, que personal de hidráulica de la provincia esté de manera permanente en el puerto de Diamante. Estamos trabajando en forma conjunta con la empresa Cargill, estamos haciendo consultas a los prácticos de río para también verificar cuál es la opinión que tienen ellos, con prefectura. Hemos estado hablando con el Instituto Nacional del Agua y estamos haciendo algún tipo de investigación y de análisis con respecto a lo que es el lecho del río y qué es lo que se puede hacer y qué es lo más conveniente, porque acá el gran problema que hay es que no se sabe, no hay un pronóstico preciso, concreto y certero de lo que va a pasar a futuro. Se habla, y creo que, digamos, desde el punto de vista del sentido común, es lo más lógico pensar esto, que esta emergencia va a durar 3 meses, porque en los meses de octubre, noviembre, son los meses llovedores en Brasil, con lo cual eso generaría el alivio natural que tiene que tener el río y debería crecer. Pero digamos no hay una seguridad con respecto a esto, porque está influyendo también lo que es la corriente de la Niña, y eso también hay que interpretarlo negativamente porque, digamos, provoca sequías, básicamente, este tipo de fenómenos naturales. Bien, Luis, le volvemos a agradecer mucho su tiempo, ha sido muy claro. Bueno, al contrario, un gusto, y cuando quieran a disposición para brindar la información que sea necesaria. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Igualmente, que tengas buen día.